hay variaciones respecto a esto. ¿Y esto cómo funciona? Funciona por contracciones antagónicas, es decir, cuando las fibras longitudinales violetas se contraen, hacen que este animal se acorte, ¿sí? Necesariamente las otras fibras circulares se tienen que relajar, entonces se dilatan. Y por el contrario, entonces cuando llegando a esta condición en donde el animal se acorta y se engorda. Y entonces para volver a la condición original, lo que hace es contraer las fibras circulares y relajar las longitudinales para volver a esta condición, ¿sí? Acá se ve un corte de los gusanos donde vemos que la condición básica, insisto, esto siempre puede variar, es que haya una capa de musculatura circular externa y una capa de musculatura longitudinal interna. Acá se ve el tubo digestivo y acá se ve la pared del cuerpo. En la pared del cuerpo de estos animales, en general hay una epidermis, que puede ser celular o sincicial, y hay, en el caso de los blastocelomados, en general una cutícula. ¿Puede haber cutícula? No. Muchos de los grupos de los blastocelomados tienen cutículas, pero los rotíferos, por ejemplo, no. Y acá debajo de la epidermis siempre hay una membrana basal, donde se apoya el epitelio porque forman verdaderos tejidos, y ahí está la musculatura circular, es un corte transversal, por eso las fibras, en este caso, de la musculatura circular se ven en este sentido, y acá la musculatura longitudinal, que lo veo como puntitos porque las fibras van en sentido anterior-posterior. Bien. Cualquier cosa, pregunten, no se queden con dudas. Bien, acá tenemos un montón de filas de animales que cumplen con la condición de ser blastocelomados o pseudocelomados. Es decir, que la cavidad interna del cuerpo viene de la cavidad original que es el blastocelo. Está llena de líquido y generalmente funciona como un esqueleto hidrostático, ¿sí? Eso quiere decir que la presión que hace la musculatura sobre el líquido hace como anclaje para los músculos y le permite los movimientos. Bien, acá hay un montón de filas que no los vamos a ver todos, y estos que están por acá también los van a encontrar en los libros o en los papers o en internet como los cicloneuralia, ¿sí? Acá no me deja la opción de escribir, creo. No. Entonces todos estos forman cicloneuralia, que hace referencia a que tienen un cerebro en forma de anillo que rodea la parte anterior del tubo digestivo. Y ahí están los priapúlidos, que son unos gusanos marinos que viven enterrados, son bastante grandes, y tienen una parte anterior del cuerpo con espinas, pueden meterla hacia adentro. Los quinorrincos, que son unos organismos bilaterales microscópicos con cutícula y viven en los intersticios de las playas, en la arena, son marinos. Loricífera, lo mismo, es otro filo de animales blastocelomados que viven en los intersticios de la arena en el mar. Están los nematodas, que son uno de los grupos que vamos a ver hoy. Es un grupo muy importante en cantidad de especies. Se dice que tiene hasta 25.000 especies descritas. Eso es muy importante, es uno de los 4 filum con mayor cantidad de especies, entre los 36 filas. Están también los nematomorfos, que están muy relacionados con los nematodes y que se caracterizan porque mientras son larvas parasitan insectos y en un momento de su vida salen del insecto, acá se ven saliendo de un grillo, y una vez que salen ya desarrollan las gónadas y buscan un compañero para reproducirse. Entonces el adulto es de vida libre y las larvas son parásitas. Y después está este grupo de animales que los van a encontrar como Syndermata, ¿sí? Dentro de los Syndermata, muchas veces van a encontrar como que son Syndermata o que son directamente rotíferos. Los Syndermata o rotíferos incluyen a animales
como este, que son de vida libre y de ambientes dulceacuícolas o marinos, que se caracterizan por estas dos órganos rotatorios, se les llaman, que son dos órganos ciliados, que accionan las cilias para ingresar el alimento, y además tienen una estructura en la faringe de proteína dura que se llama mástax, que son los que vamos a ver hoy. Pero este grupo incluye a un grupo parásito, un grupo de rotíferos parásitos, que son los acantocéfalos. Antes estaban como un fila separado, se veía por un lado de los acantocéfalos como que pertenecientes a un filum y los rotíferos pertenecientes a otro. Pero ahora las pruebas indican que pertenecen al mismo clado, al mismo filum, y que estos son rotíferos que han adquirido la capacidad de vivir en forma de endoparásitos. Son parásitos del intestino de vertebrados. Bien. Entonces entremos al filum Nematoda. Dijimos que el filum Nematoda es un filum de gusanos bilaterales, pseudocelomados o blastocelomados, con tubo digestivo completo, y se caracterizan por tener, digamos, como les dije antes, los van a encontrar que los agrupan con varios filas de animales en este grupo de los Cycloneuralia. Los Cycloneuralia se caracterizan por tener un sistema nervioso en forma de anillo alrededor del tubo digestivo anterior y cordones nerviosos dorsales y ventrales. Y también por tener la boca en posición terminal. Vieron que hasta ahora siempre veíamos que la boca estaba sobre el vientre, en la parte anterior ventral, sin embargo estos lo tienen en la punta de la cabeza. En posición terminal tienen la boca, que es otra característica de los Cycloneuralia, y otra característica es tener una cutícula que muda. Bien, dijimos que los nematodas son muy importantes porque tienen muchísima cantidad de especies, dijimos que tienen unas 26.000 especies, y habitan todo tipo de hábitats y son extremadamente abundantes donde se los encuentra. Hay gusanos como estos que son de vida libre y habitan en el suelo o en el agua. También tenemos nematodes como este, que son nematodes parásitos. Fíjense que estos son gusanos del género Ascaris, particularmente Ascaris lumbricoides, que son sacados del intestino de una persona, ¿sí? Son parásitos de humanos. Fíjense que estos son muy grandes, y tenemos otros también pequeños microscópicos que son parásitos de plantas. En este caso suelen tener una estructura dura o estilete en la parte anterior que sirve para que ellos se los clavan a las plantas y de ahí succionan el floema, ¿sí? Entonces la variedad de hábitats es inmensa, están en todos lados, son muy abundantes y pueden tener desde 82 micrones hasta más de 8 metros. Es un parásito un nematodo parásito de las placentas de las ballenas, por ejemplo. Bien, acá hay una serie, están listadas una serie de características diagnósticas de los nematodes, ¿sí? Dijimos que eran gusanos no segmentados, pseudocelomados, con tubo digestivo completo, ¿sí? Que tienen este aspecto. Generalmente tienen un extremo muy aguzado y un extremo romo donde tienen la boca. Profe, ¿sí? Disculpe que lo moleste. Flor Painegual avisa que no tiene datos y le quería avisar si se está o no grabando la clase. Sí, la clase se está grabando. Déjame chequear a ver. Sí, se está grabando. Ahí chequeé. Bien, entonces vamos a compartir. Bueno, decíamos que en sección transversal, acá hay una sección transversal, estos gusanos son redondos, generalmente los veterinarios los llaman gusanos redondos, justamente por esto, cuando uno los corta, son redonditos en sección transversal, a diferencia de los platelmintos que vimos que eran gusanos aplanados.
Esos son redondos y no se deforman. ¿Por qué? Porque tienen una cutícula. Y esa cutícula es bastante particular y es algo que no se observa en otros animales. En lugar de ser una cutícula de quitina o ese tipo de proteínas, es una cutícula hecha de fibras de colágeno. ¿Sí? Esto es característico de este filo. Y otra de las características, ¿se acuerdan que recién vimos cómo se disponían las capas, una circular para afuera y una longitudinal para adentro? Bueno, estos no tienen la capa de musculatura circular, y acá se ven en rojo la capa de musculatura longitudinal, que también es especial. Es un tipo, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Otra característica que es propia de varios cicloneuralios es que tener eutelia. ¿Alguien sabe lo que quiere decir eutelia? ¿Lo pueden poner en el chat? Una chica dice, ¿es muerte celular programada? No, eso es apoptosis. Claro, exacto. No, eutelia significa que una vez completado el desarrollo, se detienen las mitosis y el crecimiento. Entonces, si se detienen las mitosis y no se aumenta la cantidad de células, ¿cómo crece el organismo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No saben? Bueno. El organismo entonces crece aumentando el tamaño celular, ¿sí? Porque dijimos se detiene la mitosis, donde no se aumenta la cantidad de células, entonces la eutelia significa que tengo, una vez que se completó el desarrollo embrionario y llegué a mi forma definitiva, tengo esta misma cantidad de células hasta que me muero, ¿sí? Esto puede pasar para todo el individuo o puede pasar para algunos órganos. Entonces, por ejemplo, no te escuché. No sé qué me dijo. ¿Alguien escuchó? No, no se entendió. Por ahí escribe algo en el chat. ¿Se puede repetir? Ah, sí, está bien. Entonces, la eutelia es que una vez que se terminó el desarrollo embrionario y tengo mi forma definitiva, se detienen las mitosis. Entonces, ese juvenil, ¿cómo empieza a crecer? Empieza a crecer aumentando el tamaño de las células y no aumentando el número de células. Eso quiere decir que va a tener esa misma cantidad de células hasta que se muera. Eso solo ocurre en algunos organismos, como en el caso de los nematodes, los rotíferos, y se llama eutelia. Y lo que dije es que la eutelia puede suceder para todo el cuerpo o puede suceder en algunos órganos. Algunos órganos crecen por eutelia y otros no. Bueno, cualquier cosa, si no se escuchó o hay que repetir, me piden. Bien, los nematodes tienen también esto que no lo tiene nadie más, que son un tipo particular de órganos de los sentidos que se llaman ánfidos, que están en la parte anterior, y los fásmidos, que están en la parte posterior del cuerpo. En este esquemita, fíjense que veo una boca, acá, la boca terminal, como les dije, que está rodeada por 3 labios en este caso, y acá se ve en la cutícula una hendidura, y esa hendidura lleva hacia las capas más internas del cuerpo, a lo que se llama la hipodermis, y está conectada con tejido nervioso que lleva hasta el cerebro, que está rodeando a la parte anterior del tubo digestivo. Ese tipo de órganos particulares se llama ánfido.
Los fásmidos son similares, pero están en la parte posterior del cuerpo. Bien, tienen un sistema excretor, pero que no son por protonefridios, como veníamos viendo, sino que son algún tipo de células que tienen un tubo por el que desembocan al exterior. En algunos casos son más complejas y se les llama renetas. No tienen sistema circulatorio y no tienen sistema de intercambio de gases. Creo que esto es y, bueno, como dijimos, pueden ser marinos, pueden ser de agua dulce, terrestres, parásitos de plantas y parásitos de néctares. En todos los hábitats que se les ocurra puede haber nemátodos. Son muy ricos en especies, como de 26.000 o 30.000 especies se estima, y muy abundantes. Bien, acá tenemos un esquemita. Una característica de los nematodos es que son dioicos, es decir, voy a tener las hembras por un lado y los machos por el otro. Los machos en general son bastante más chicos que las hembras, hay un dimorfismo sexual, ambos tienen la boca en la zona anterior terminal. La diferencia es que la hembra, por ejemplo, tiene un ano, pero el macho tiene lo que llamamos una cloaca. ¿Por qué decimos que el macho tiene cloaca y no tiene ano? Porque en este orificio, además de desembocar el tubo digestivo, desembocan los órganos del sistema reproductor. Y esto de llamarlo cloaca, a ver si me sale escribir. Uy, qué feo. Esto es una cloaca. De acá en más, siempre que en el tubo digestivo desemboque otro sistema de órganos, se le va a llamar cloaca en lugar de ano. ¿Bueno? Entonces, en el caso de las hembras, se llama ano porque acá desemboca el tubo digestivo, este es el ano, y acá desemboca el sistema reproductor y tienen lo que se denomina una vulva. Acá se ven los ovarios, este ovario es largo y puede dar varias vueltas en el cuerpo, ¿sí? y tener distintos grados de desarrollo. Fíjense que acá veo una primera parte del tubo digestivo que es muscularizada, que se llama faringe, y la siguiente parte que es glandular y absortiva, que es el intestino. Acá, rodeando la faringe, veo el anillo nervioso, característico de los cicloneurales. Y acá miremos esta parte transversal. Dijimos que tiene su cutícula de colágeno, ellos tienen que mudar para poder crecer, ¿sí? Entonces tienen que deshacerse de esa cutícula y generar otra. Por debajo de la cutícula hay lo que se llama la epidermis, en este caso de los nematodos se lo llama hipodermis, pues está justamente debajo de una cutícula, no está expuesta. Dijimos que no tienen musculatura circular, tienen esta musculatura longitudinal que es muy particular, que lo que tiene son prolongaciones citoplasmáticas que conducen a los cordones nerviosos, que son, tengo un cordón nervioso dorsal y un cordón nervioso ventral. La hipodermis, que vimos que está debajo de la cutícula, tiene 4 engrosamientos, 2 engrosamientos laterales y 2 engrosamientos, uno ventral y uno dorsal. Los laterales llevan conductos del sistema excretor y el dorsal y ventral llevan el cordón nervioso que acá está dibujado en verde. Entonces, se da esta cosa muy particular de la musculatura longitudinal, es que cada célula muscular manda una prolongación para que se inerve en el cordón nervioso. Esto pasa solo en los nematodos. Lo que sucede en el resto de los animales es que las células nerviosas son las que mandan prolongaciones a la musculatura para inervarla, ¿sí? Acá pasa justamente lo contrario. Acá en marrón tengo el tubo digestivo cortado, acá está la luz del tubo, y esto que está en rosado son cortes de distintas partes del ovario. ¿Se acuerdan que yo dije, porque este es el corte de una hembra, pero en los machos pasar lo mismo?
¿Se acuerdan que yo dije que el ovario va haciendo vueltas acá en la hembra? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un corte, lo puedo agarrar varias veces. Por eso tengo distintos, en este corte transversal, tengo distintas porciones del ovario en el corte. Esto de acá abajo es una foto de este esquema, ¿sí? Así es como yo, si pongo un preparado donde hice cortes histológicos de nematodes, si lo pongo al microscopio lo voy a ver de esta manera, donde voy a ver por afuera la cutícula, inmediatamente la capa de hipodermis, y todo esto que se ve es musculatura longitudinal, y estas son las prolongaciones citoplasmáticas de la musculatura que llegan al cordón nervioso. Uy. Te pregunta con qué se tiñen. Sí, decime. Que te preguntan con qué se tiñen. Ah, esto lo tienen con carmín. O también lo pueden teñir con en los cortes histológicos con hematoxilina eosina, que es una tinción típica de los cortes histológicos. ¿Vieron algo esto en la primera parte, esto de hematoxilina eosina? No, poco, porque era mucho contenido para una sola clase. Bueno, la miosina tiñe de rojo la musculatura y la hematoxilina tiñe de color violeta los núcleos a la musculatura. Digamos, lo que es citoplasma tiñe la miosina y los núcleos se tiñen de violeta. Y esa tinción se usa mucho en cortes histológicos. Y si no, también se pueden teñir con carmín. Y acá están los cortes de... Esto no parece una hembra, sino que parece un macho, porque estos son espermatocitos con los núcleos teñidos de violeta. Bien, dijimos que algunos nematodes, algunos nematodes pueden ser parásitos. Y hay algunos de estos parásitos que son parasitan a las personas, son parásitos de humanos. Y es el caso de un parásito nemato muy conocido que se llama Trichinella spiralis. ¿No escuché? No. No se escuchó bien, ¿eh? No, nada. Ah, bueno. Entonces, la enfermedad que produce este parásito, que se llama Trichinella spiralis, es la triquinosis. Todos habrán escuchado en un momento hablar de la triquinosis, que se puede uno contagiar comiendo carne de cerdo cruda, como en el caso de los cocinados, los jamones, o mal cocida, como un chorizo que no está suficientemente cocido. Esto es porque en la musculatura de los cerdos están las larvitas, ¿sí? Una larva, ¿sí?, que se enrolla dentro de las fibras musculares y puede vivir ahí muchos años. Entonces, cuando la persona lo come, pasa por el tubo digestivo y ahí eclosionan, y estas larvitas, que bueno, se digiere el músculo y las larvas quedan vivas y se desarrollan en machos y hembras. Estos machos y hembras, las hembras quedan, digamos, copulan, y las hembras, en lugar de poner huevo, liberan directamente larvas, es decir, son vivíparas. Liberan la cría viva, no en forma de huevo, sino en forma de larvas, y ahí decimos que son vivíparas. Lo que pasa con esa larva es que penetra los capilares sanguíneos, pasa a la circulación y de ahí se va a desparramar en la musculatura del cuerpo, y lo que produce la enfermedad. Produce fiebre, edemas, dolores musculares, bueno, una enfermedad bastante grave. Se soluciona, digamos, cocinando bien la carne que uno consume de cerdo. Bien, otro parásito que es súper común, un nematodo muy común, con el que probablemente estamos conviviendo y no nos damos cuenta, no porque nos parasite a nosotros, sino porque parasita a nuestras mascotas, es Toxocara canis. Toxocara canis es un nematodo, acá está el aspecto que tienen, es bastante grande, que vive en el intestino de los perros. Un gran porcentaje de los perros de todo el mundo están parasitados con Toxocara, y Toxocara, además de vivir en el intestino, tiene la capacidad de que las larvas pueden pasar en forma transplacentaria a la cría, ¿sí? Entonces, las crías de los perros ya nacen parasitadas. Se contagian los perros con los huevos que están en el ambiente,
Y lo que nos puede pasar a nosotros es que, sobre todo los chicos que están más en contacto con el suelo, es que pueden eh, ingerir estos huevos y la larva en nuestro cuerpo, como no somos el hospedador adecuado, empieza a migrar por distintos lugares y puede provocar lo que se llama síndrome de larva migrans visceral, si se instala en las vísceras, o síndrome de larva migrans ocular, si la larva se instala en el ojo. Bien. Acá tenemos, ahora no podemos hacer la pruebita que hicimos el otro día desde la PEDCO, donde ustedes votaban sobre cuál de las siguientes características no se corresponden con el filum nematoda. Hay una de estas que está mal. ¿Cuál dirían que es? Por ahí lo pueden poner en el chat. Muchos dicen la D. Exacto. Esta es la característica que no se corresponde con el filum nematoda. Porque esta es verdad, son gusanos de vida libres y parásitos, tienen una cutícula de colágeno por encima de la epidermis y usualmente tienen eutelia, que significa tener un número fijo de células. Bien, acá hay otra. Los nematodes son monoicos, dioicos o asexuales. Dioicos opinan la mayoría. Va todo. Correcto. Los nematodes son dioicos. Hay machos y hembras y tienen dimorfismo sexual. Las hembras son mucho más grandes que los machos. Después dice, los machos tienen cloaca porque en donde desemboca el tubo digestivo también desemboca ¿qué? El aparato reproductor, dicen. Muy bien, perfecto. Bueno, de alguna manera lo pudimos hacer también. No puedo presentarles el resultado, pero lo podemos hacer. Dicen Bien. que son divertidas las clases. Bueno, gracias. Vamos a pasar a los... Me preguntan de vuelta cuántas especies son aproximadamente. Y el número de las que están descritas son aproximadamente 26.000 de especies. Esto va a variar, depende de la publicación que lean, pero se estima que hay muchísimas más, ¿sí? Nosotros, de hecho, trabajando en el laboratorio de parasitología con peces y con aves, muchas veces, hemos descrito nuevas especies de nemátodos, ¿sí? O sea que todos los días se van describiendo nuevas especies de estos organismos que son microscópicos. Es muy común que todos los días aparezcan nuevas especies, cosa que no pasa con otros animales como los vertebrados, ¿sí? Que ya conocemos casi toda la diversidad de vertebrados. Igual cada tanto aparece alguna especie nueva. Bien, pasemos a los rotíferos. Lo que van a encontrar en los libros es que los rotíferos pertenecen a un grupo más grande que se llama Gnathifera. ¿Por qué se llama Gnathifera? Esto quiere decir que lleva algo en la parte anterior del tubo digestivo, algo en el hocico, en la ñata, de ahí viene la palabra, ¿sí? Y esa es una estructura dura, lleva mandíbulas. Todos los organismos de este grupo llevan algún tipo de mandíbulas hechas por proteínas duras, como quinas. Y los fila que hay en este grupo de Gnathifera son un grupo de reciente descubrimiento, que lo descubrieron en Noruega, creo, o por ahí, y está compuesto, este filo está compuesto por una única especie que se llama Micrognathozoa, que tiene un aparato, unas mandíbulas complejísimas. Y también están los Gnatostomúlidos, que también tienen poquitas especies, son marinos y viven en los intersticios de la arena, y también tienen un juego de mandíbulas anteriores, ¿sí? Acá en esta esquemita tengo las mandíbulas de estas dos. Son de los Gnatostomúlidos, estas son las complejas mandíbulas de los micrognathozoas, y estas son lo que llamamos mástax, que son esas mandíbulas que están en la faringe de los rotíferos. Y los rotíferos
que el típico rotífero que vemos cuando miramos al microscopio tiene este aspecto. Son de vida libre y viven en agua dulce, los que miramos acá. También hay marinos. Y también, como dijimos, pueden haber rotíferos parásitos como los acantocéfalos, y entre los dos forman este grupo que se llama Syndermata. Ahora vamos a ver por qué se llama Syndermata. Bueno, acá tenemos un arbolito filogenético, en donde tengo acá los neoplastomúlidos, los micronatozoa, y todos estos son los rotíferos o forman el gran grupo de los Syndermata, que incluye a estos rotíferos parásitos que son los acantocéfalos. Bien, acá vamos otra vez con un listadito de características diagnósticas del filum rotífera, y decimos que, bueno, como todo lo que venimos viendo, son bilaterales, son pseudocelomados o blastocelomados, no son segmentados. Cuando nosotros miramos al microscopio, algunos van a parecer que son segmentados. De hecho, fíjense en estos esquemitas de acá, cómo los dibujan, parece que tuvieran segmentitos. Pero eso no son segmentos, son repliegues de la pared del cuerpo nada más. Bien, estos tienen eutelios más marcados que los nematodes. Tienen un sistema excretor por protonefridios, esto sí, al igual que los platelmintos tienen protonefridios. ¿Se acuerdan que los protonefridios están formados por una única célula que tenían estas cribas por donde ingresaba el fluido, en este caso el fluido que está en el blastoceloma, para este grupo de cilias, van batiendo y van creando la corriente que hace meter esos líquidos en un tubo y que finalmente van a pasar al exterior como orina, ¿sí? Es el sistema excretor. Bien, no tienen cutícula, no tienen una cutícula por encima de la epidermis, y tienen una epidermis sincicial, por eso se llaman Syndermata, y tienen esta particularidad que es adentro de esa epidermis tienen una lámina esqueletaria, ¿sí? A diferencia de las cutículas de los nematodos que estaban por afuera de la epidermis, estas tienen una capa por adentro de esas células. Esto es una cosa bastante rara que solo la encontramos acá, ¿sí? Tiene una lámina esqueletaria intracelular. Tienen estas mandíbulas, que lo llamamos mástax, que están en la faringe. Acá hay esquemitas de distintos tipos de mástax, hay una variedad muy grande y sirven, fijarse qué forma tienen estos mástax, sirven para diferenciar especies, por ejemplo. Y son complejos porque estos tienen que hacer movimientos para poder masticar la comida que ingresa. La comida generalmente son algas, pero algunos, como estos por ejemplo, son predadores. Y esto se asoma por la boca y captura presas que las mete a la faringe. Entonces tienen musculaturas bastante complejas que van accionando todas estas piezas que tienen varios nombrecitos, y eso permite masticar la comida o atrapar la presa. Bien, tiene otra característica, es que tiene un órgano rotatorio que está formado por dos coronas de cilias, que son estas que se ven acá en este ejemplar de la foto. Tienen estos dos campos ciliares que van batiendo y van creando corrientes que hacen que la comida ingrese a la boca. Y tienen un pie en la parte posterior. Generalmente, fíjense, estos esquemitas son distintas formas que tienen distintas especies de tener un pie, que se le llama esta última parte, y que puede terminar en, por ejemplo, dos dedos. Se los llama dedo. En inglés se llama toe, que son dedos del pie, ¿sí? Acá, por ejemplo, ven que terminan en dos dedos. Y estos que están gris son glándulas que desembocan por esos dedos. Y estas glándulas pedales, lo que secretan sustancias que le permiten momentáneamente quedarse pegados en algún lugar, ¿sí? Y otra característica que tienen es que presentan lo que se llama criptobiosis, ¿sí? Que es que cuando hay condiciones adversas, generalmente por falta de agua, puede ser por que se seca el ambiente, ellos pueden hacer criptobiosis y mantenerse en vida latente, sin agua, hasta que vuelvan las condiciones adecuadas para seguir viviendo.
Acá les traigo un cortecito dibujado, un esquema muy bonito que pone una porción de la pared del cuerpo. Y lo que tengo por afuera, esto, es membrana plasmática, ¿sí? No es una cutícula como ocurría en los nematos, sino que por afuera tengo directamente la membrana plasmática. Y acá tengo la capa, la epidermis, es decir, esto, como en la mayoría de los rotíferos, es sincicial, es decir, es continua, voy a tener núcleos, pero en algunos puede ser un epitelio celular. Y acá abajo está la membrana basal donde se apoya ese epitelio. Acá dibujan una mitocondria, acá una glándula. Y fíjense que está esta capa, que está por adentro de esta célula, o de este sincicio, y es lo que forma la lámina esqueletaria proteica intraepidérmica, ¿sí? En este dicen, bueno, este es un detalle que está formado por dos capas, pero bueno, no viene al caso. Lo particular es que tienen una lámina esqueletaria adentro de la epidermis. Bien, generalmente de estos animales solo se van a conocer las hembras, y las hembras se reproducen por partenogénesis. Algo vimos sobre que quería decir la partenogénesis en la última clase. Fíjense que parece que tuviera septos, parece que estuviera un organismo dividido en segmentos, pero no son segmentados, estos son pliegues de esa lámina. Lo que le da una estructura rígida es esa lámina esqueletaria intraepidérmica, y eso forma pliegues, y estos pliegues a veces hacen que este organismo sea como telescopable, que algunas partes del cuerpo se van metiendo adentro de las otras como un telescopio, ¿sí? Acá tengo los órganos rotatorios, por aquí hay alguitas en el ambiente, las alguitas son las que van entrando, acá se ve el mástax, está en la faringe, y acá puedo ver los dedos de esta estructura que se llama pie. Generalmente a esta parte le llaman cabeza, a esta le llaman tronco y a esta le llaman pie. Acá hay un esquemita donde se ven los órganos rotatorios, el mástax. Acá veo en amarillo el estómago, esto es el intestino, y lo que tienen en la parte dorsal, en lugar de tener un ano, tienen una cloaca. ¿Por qué tienen una cloaca? Porque acá desemboca el sistema reproductor. Acuérdense que dijimos que lo que más se conocen de estos son las hembras. En algunos casos especies se conocen el macho, que son muy pequeñitos. Acá también desembocan el órgano reproductor. Y también desemboca esto que es una vesícula excretora, pues se acuerdan que les dije que en todo el cuerpo, en todo el líquido pseudocelómico, están estos protonefridios y que van formando una red de tubos que desembocan también en la cloaca. Entonces acá en la cloaca desemboca el tubo digestivo, desemboca el sistema reproductor y desemboca el sistema excretor. El sistema excretor es para el pis y el sistema del tubo digestivo es donde desemboca la caca, ¿sí? Esto para que no nos olvidemos, porque nos hemos encontrado con confusiones al respecto en algunos exámenes. ¿Qué pasa con la musculatura de estos bichos? Estos bichos no tienen la musculatura dispuestas en capas continuas, sino que fíjense que la musculatura circular, por ejemplo, que son estas bandas, están justamente dispuestas en bandas discretas e identificables que son anillos así, que son la musculatura circular. Y la longitudinal también está en bandas que van desde la parte anterior del cuerpo a la parte posterior y que permiten, cuando se contraen, que el animal se acorte. A veces ahí pasa que se meten una parte del cuerpo dentro de la otra como un telescopio. Bien, acá también puedo ver las glándulas pedales que desembocan acá en los dedos. Son bichos muy divertidos de ver al microscopio. Ojalá, bueno, cuando podamos hacer la presencialidad y hacer el taller presencial, vamos a tratar de buscar rotíferos para mirarlos al microscopio, porque es una actividad que no se la pueden perder. Bueno, acá tengo como los veo al microscopio, este rotífero, y acá
está el aspecto que tienen cuando empieza a entrar en lo que se llama anhidrobiosis o criptobiosis. Anhidrobiosis es una criptobiosis por falta de agua, ¿sí? Van a encontrar en los textos que se dicen que son de los tipos de organismos extremófilos porque resisten muchas condiciones que otros organismos no los pueden resistir, ¿sí? Y esos, bueno, tienen algunas características genéticas particulares. También leí que últimamente se sabe que han incorporado genes de plantas, de hongos y de bacterias a su genoma, pero bueno, esto ustedes van a saber mejor que yo cómo los incorporaron. Y acá, porque nosotros además estábamos viendo siempre el típico ejemplo de rotífero que en las muestras de agua, que suele ser este, pero en el plancton y en el bentos de nuestros cuerpos de agua hay una variedad muy grande de especies y de formas, ¿sí? Algunos parece que tuvieran una teca, ¿sí? Tienen como una parte espinada, ¿sí? Estos son del plancton. Hay otros que forman agregados de individuos que forman finalmente unas bolitas que van flotando en el plancton. Esto se les llama colonias. Si bien no hay división de funciones, se les llama colonias de todas maneras. Hay algunos que secretan una casita, ¿sí? Secretan un tubo. La parte de la epidermis secreta un tubo y a veces ese tubo va aglutinando partículas del ambiente y viven sésiles, viven fijos con sus dedos de los pies fijados al sustrato y viven en esos tubitos quietos. Son sésiles. La mayoría son móviles y la mayoría son planctónicos. Y bien, y dijimos que lo que conocemos en general son las hembras partenogenéticas de los rotíferos. Y tienen ciclos muy particulares. Uno de los esquemas de ciclos que pueden encontrar es este que les voy a mostrar acá, donde tengo las hembras que viven en cuerpo de agua, viven en una laguna, por ejemplo, durante el verano. Son hembras 2N, ¿sí? Es decir, que tienen su duplicación normal de cromosomas, y que por partenogénesis producen embriones 2N, sin pasar por una meiosis, ¿sí? Estos se liberan al ambiente y ahí eclosionan, estos huevitos 2N eclosionan como hembras 2N que por el mismo proceso van a pasarse todo el verano y toda la época favorable haciendo este ciclo de hembras 2N que por partenogénesis forman hembras 2N. A veces, cuando vienen los cuerpos de agua, hay un momento en que se mezcla toda el agua, que suele ser el otoño. Durante el verano está la capa de agua más cálida en la superficie y la agua más fría en el fondo. En el otoño eso se mezcla y este estímulo en algunas especies hacen que las hembras comiencen a hacer la reducción cromosómica o meiosis. Entonces, los embriones, los huevos que ponen, son N. Estos huevos N le pueden pasar dos cosas. Si pueden pasar que los liberen, si estos los liberan, empiezan a desarrollarse estos embriones N y forman machos. Estos son machitos chiquitos N. Estos machos por mitosis van a generar espermatozoides que se van a encontrar con una hembra que todavía tenga estos ovocitos N y los pueden fecundar. Cuando los fecunda, lo que forman es una hembra 2N, ¿sí? Y esta hembra va a generar estos ovocitos que van a tener una característica particular, que van a estar rodeados de una cáscara dura y son liberados al ambiente, y estos tienen la capacidad de tolerar un periodo de secación, ¿sí? Cuando vuelven las condiciones favorables, esto eclosiona y se vuelve a dar este ciclo amíctico, de hembras amícticas se llaman, y estas se lo llaman hembras mícticas. Bien. Perdón, profe. Sí.
A ver si estoy entendiendo bien, o sea, la partenogénesis tendría el beneficio en el ciclo donde hay fecundación que el huevo queda protegido. Claro, pero ya en este caso, acá ya no hablamos de partenogénesis. La partenogénesis se da principalmente en esta parte de las hembras 2N que forman por partenogénesis hembras 2N, ¿sí? Acá lo que hay es fecundación, no hay partenogénesis, ¿sí? Bien, Acá perdón, hay me expresé mal. O sea, en la partenogénesis el huevo no tiene la protección que tendría en el momento de la fecundación. Exacto. Bien, por la condición ambiental. Esto siempre está regulado por las condiciones ambientales. Perfecto, gracias. Bárbaro. Bien, acá tenemos otra preguntita. Hay una de estas aseveraciones que para los rotíferos es incorrecta. ¿Quieren ponerla en el chat? Opinan que es la opción C. Bien. Muy fácil la CICE esta vez, ¿eh? Acertaron todos. Es la opción C, exactamente. No tienen cutícula, lo que tienen es una